Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. Vamos a presentar un libro extraordinario de Pau Arenós, La cocina de los valientes, un libro que se puede conseguir en México. Tiene como primer mérito innegable que es un libro dietético porque al sostenerlo uno adelgaza un poco, se queman calorías, tiene un formato extraordinario y es una de las mejores exploraciones sobre lo que ha cambiado en los últimos tiempos la cocina. Yo creo que hace algunos años hubiera sido impensable un encuentro como este. Esto se debe, por supuesto, a la capacidad de organización y de visión de Enrique Olvera, pero también y sobre todo a que la cocina, la gastronomía se ha convertido en parte esencial del discurso cultural. En el video que pasaba Gastón Acurio vimos incluso elementos de integración social que se pueden dar a través de la cocina. La cocina de los valientes polemiza con algunos intelectuales que todavía consideran que la nueva cocina, la exploración gastronómica o la discusión sobre la comida son formas o bien de la charlatanería o del esnobismo. Hay una discusión que establece, por ejemplo, con el eminente filósofo Fernando Savater, y por otra parte también hay una reflexión muy interesante de cómo la gastronomía se ha convertido no solamente en un hábito estudiado antropológica, sociológica y literariamente, sino también en una forma del arte. Hay una entrevista que hace Pau Arenós con Vicente Todolí, el curador de arte, que invita a Ferran Adrià a la Documenta de Kassel, que es el gran santuario del arte de vanguardia en México. Pau Arenós es escritor, cronista, periodista del Periódico de Cataluña, autor de ficciones policíacas donde el detective nobleza obliga, es un chef. Es también uno de los primeros evangelistas de Ferran Adrià. Esto se dice fácil hoy en día, en que ha sido considerado el chef más famoso, conocido y reputado del mundo, pero se requería de construir una masa crítica para que esta cocina fuera avalada y acreditada puntualmente. Ha trabajado Pau Arenós con un paisano suyo ya fallecido, Manuel Vázquez Montalbán, el gran autor de novelas policíacas, y con él ha integrado una enciclopedia de la cocina catalana. En La cocina de los valientes, él nos lleva a algo sumamente importante, que es la nueva definición de la cocina. Y estoy hablando no de la cocina más convencional, sino de la cocina que se está inventando, de los sabores que en buena medida todavía no existen, pero están por venir. ¿Cómo definir, cómo evaluar lo desconocido? Esto es algo sumamente complejo. Se necesita una carta de navegación para un espacio que todavía no sabemos cuál es. Entonces, este es el atrevimiento que ha cometido Pau Arenós, el hecho de tratar de describirnos un horizonte que todavía no sabemos del todo a dónde va. Manuel Vázquez Montalbán habló de la cocina de investigación para referirse a este tipo de exploración del gusto y de los sentidos. En la renovación de lo que son los fogones y las nuevas técnicas para cocinar en frío y los nuevos elementos que provienen de la química, etcétera, ha usado Pau Arenós una expresión que ya corrió con fortuna y que ha sido aceptada por algunos de los chefs más vanguardistas actualmente, que es la definición de cocina tecnoemocional. Es una cocina que depende tanto de los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos como de la emoción y de la pasión que en esto se pone. No es extraño hoy en día que alguien cocine con jeringas, y es una de las constantes que explora en La cocina de los valientes, pero también nos remite a elementos tan antiguos como, por ejemplo, las primeras conservas de la historia hechas por los cocineros de Napoleón, que tenían que acompañarlo en sus campañas y que tuvieron que diseñar tecnologías express para que no se les pudrieran los alimentos. Se combinó el gusto de los franceses por la buena cocina con su vocación imperial de conquistar buena parte del mundo, y tuvieron que crear las conservas para este cometido, del mismo modo en que en sus campañas inventaron el croissant
para celebrar su triunfo sobre los países del Medio Oriente. La forma en que lo salado se ha combinado con lo dulce, el chocolate en la exposición anterior aparecía mencionado básicamente en la zona de los postres. Sabemos que también hoy en día ha ingresado a lo largo de todo el menú. El libro de Pau Arenós, estaba yo a punto de describirlo como un libro molecular, pero sabemos que a Ferran Adrià, a Pau Arenós, es una palabra que no les gusta para definir la nueva cocina, pero yo quería decir molecular por el simple hecho de que todos nosotros estamos constituidos de moléculas, pero además está escrito en fragmentos sumamente gozosos que nos llevan a temas muy importantes de nuestro tiempo, como puede ser el valor nutricional de la comida, la relación entre la salud y la cocina, la relación entre la pornografía y la comida, la relación entre cultura, discurso, arte, religión, en fin, los más distintos aspectos de la vida contemporánea en relación con la cocina. Es un libro que nos muestra, en su última parte dice, vivimos en un universo digital. Y este universo digital nos hace estar relacionados básicamente con pantallas y muchas veces tenemos una relación espectral con nosotros mismos. Pero la cocina nos devuelve físicamente a lo que nosotros somos, a la realidad. No es algo virtual, es algo tangible. Y la nueva cocina ha reinventado el arte de chuparse los dedos, el arte de utilizar las manos como el más importante de los cubiertos. Al entender esta forma de cocinar, nosotros entendemos que la cocina nos cambia a nosotros, nos sazona, nos vuelve más sabrosos. Todo esto está en este libro. Si ustedes lo leen, entenderán cómo la gastronomía es una forma de volvernos más sabrosos, por supuesto, en lo físico, en lo gustativo, pero también en lo mental. Muchas gracias. Pau Arenós con ustedes. Juan es un gran amigo, le he pagado bien, mucho dinero, va a cambiar de carro, está bien. Es un cronista extraordinario, es mi escritor mexicano favorito y tiene un dominio extraordinario de la lengua castellana, pero todo eso ustedes ya lo saben. A mí, he venido de muy lejos, me llamaron los amigos de Mesamérica y nos dijeron: queremos que des una charla, que vengas a hablar. Y eso en un congreso en el que dominan los cocineros, que haya un tiempo, un momento para la palabra, sin PowerPoints, sin vídeos, sin manipulaciones, sin nada, a pelo, enfrentándose con eso, pues es un lujo, porque en los congresos en Europa, normalmente la gente que escribe, que investiga, que divulga, que hace pedagogía, no tienen espacio. Y es para mí una gran novedad poder subir a un escenario para hablarles a ustedes de esta cocina, de esta nueva cocina que yo el año 2006, en un momento de delirio, llamé tecnoemocional, y que siempre la gente se queda así: tecnoemocional, qué feo. Pues claro, todas las palabras termonuclear, portaaviones, todos los neologismos son feos, pero las palabras son útiles o inútiles. Te ayudan a hablar, a concretar, a dirigirte bien a tu interlocutor, para con solo un término ya todo el mundo, ya todos sabemos de qué estamos hablando. ¿Por qué de este libro? ¿Por qué de esta historia? Hubo un momento en que la cocina de vanguardia española, la cocina de autor, la cocina creativa, estaba funcionando, pero sin un marco teórico. Ferran Adrià, el año 2003, el New York Times le dedicó una portada y lo convirtió en un icono mundial. Nosotros ya hacía muchísimos años que conocíamos y sabíamos y estábamos al corriente y estábamos absolutamente seguros que algún día sería un icono mundial, pero cuando llegan los yanquis se entera todo el mundo. Cuando los pequeños países, los pequeños periodistas cuentan las cosas, pues no lo sabe nadie. Entonces, a partir del 2003 sucedió esto, que se trasladó al universo conocido y desconocido, incluido Marte, quién era este cocinero y qué hacía. Entonces él se quedó muy preocupado porque el New York Times en portada tituló Nueva Nouvelle Cuisine. Claro,
¿Qué significaba eso? Que esa cocina con entidad propia estaba sometida al canon de una cocina francesa importantísima, el movimiento de cocina más fundamental de principios, bueno, desde los años 70, finales de 60 hasta 80, que dominó absolutamente el mundo. En el mundo, cuando se hablaba de alta cocina, era solo, únicamente, cocina francesa. En México, quien hacía alta cocina, hacía cocina francesa. En Estados Unidos, en cualquier país, en Japón, cualquier lugar, solo existía una cocina popular, una cocina tradicional o esa cocina de origen francés, de tradición francesa, de hábitos franceses. Y lanzó un reto. ¿Cómo nos llamamos? ¿Quiénes somos nosotros? Necesitamos un nombre, porque si no tenemos un nombre, nos los pondrán los otros. Y amigos, es un reto que lanzó a distintas personas, empezamos a discutir, a hablar y cada uno por su cuenta empezó a idear, a decir no se queda las espumas, no se queda la ebullición, y yo pensé este término, cocina tecnoemocional. Bueno, ya está, escribí una columnita en el diario en febrero del 2006 y pensé, ya me voy a hacer rico, ya me voy a retirar, ya vendrán todas las chicas, los Ferraris, pero aquí empezó el lío. Claro, inventar una palabra, hablar de un concepto sin un armazón verdadero que proviene del estudio, del análisis, del viaje, de la reflexión, de la escritura, del pensamiento, es absolutamente inútil. Y pensé, inocente de mí, que en 6 meses tendría armado todo esto. Y dejé todo lo que estaba haciendo, novelas, otros libros. Bueno, esto se sucedió a lo largo de 5 años y 400 páginas. Momentos de crisis absolutos porque me perdí porque el estar escribiendo, estar cabalgando el tigre, contando lo que está sucediendo sin saber dónde mirar, sin saber a qué recurrir, era un trabajo que para mí fue también valiente. Pero finalmente llegué al final, pude armarlo y pude construir todo eso. ¿Qué he querido contar y de qué va esta historia? Esta historia no es más que certificar, explicar e intentar comprender una cocina que después de la Nouvelle Cuisine cambió la cocina del mundo, la cocina española de vanguardia, la cocina creativa. Es un movimiento que nace a mediados de los años 90 en el Bulli y que después acaba influyendo en todos los otros cocineros. Recuerdo un encuentro que tuve en Italia con cocineros y estudiosos italianos que querían saber cuál era la estrategia, qué habían hecho estas personas, esta gente, para poder construir ese discurso válido y que en otras cocinas, en otros lugares, lo tuviesen como modelo, como aspiración o como ejemplo. Y yo les dije que no había pasado nada más que la circunstancia histórica que un cocinero que se llama Ferran Adrià Costa naciese el año 62 en una ciudad al lado de Barcelona, enganchada, no hay límites, no hay separación, que se llama l'Hospitalet. No pasó nada más. Si Ferran Adrià hubiese nacido en otro lugar, todo esto hubiese sucedido en otro sitio, o no hubiese sucedido nada. Pero él llegó en un momento histórico increíble en que la sociedad española tenía recursos y dinero suficiente para que existiese una clase capaz de sustentar y de ser cómplice de los cocineros en los restaurantes. Y hubo ingenio, y hubo ideas, y hubo talento, y hubo creatividad, y hubo compañeros de viaje. Ferran no convenció a nadie porque nunca hubo reuniones, nunca hubo encuentros, no hubo manifiestos. Simplemente que los otros cocineros importantes o destacados, él generó ilusión, él generó posibilidad. ¿Cuál es la mayor enseñanza del Bulli? Todas estas técnicas explicadas, conceptos, filosofía a lo largo de miles de páginas. No, es posible. Nosotros podemos hacerlo. Traslado este discurso porque en estos pocos días en México, viendo a los cocineros de aquí, yo veo que también se están creando unas condiciones idóneas para que ese movimiento se consolide. A mí me gusta dirigirme especialmente a los jóvenes porque los jóvenes cocineros están viviendo hoy un momento de auténtico desconcierto. Conozco poco esta realidad, la intuyo, conozco muy bien la otra, pero los cocineros no saben qué quieren hacer.
Los cocineros, cuando les preguntas tú qué haces, cuál es tu estilo, decir vanguardia, decir creatividad, es como si una pitón les mordiese la boca, les da miedo. Es más sencillo refugiarse en el territorio seguro de la tradición, de la cocina desde las madres. Hoy Petrini hablaba de la cocina de las abuelas y es una cosa que ha gustado mucho. Todas las abuelas no han sido buenas cocineras. Yo tengo 2 abuelas, una era excelente, la otra era muy mala, lo siento, perdón. Mi abuelita no sabía cocinar. Es una mistificación, es una falsedad acogerse a una frase, una idea sencilla de que todo lo antiguo es lo mejor. Lo antiguo bueno es extraordinario y lo antiguo malo es pésimo. Quedémonos con lo mejor de todos los mundos, con lo mejor del pasado, con lo mejor del presente, intuyendo con los dos el futuro. ¿Qué pasa hoy? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos cocineros del mañana? Todos vosotros. Podéis elegir, jamás ha existido tanta información, tanta facilidad para aprender. Tradicionalmente en las cocinas francesas, cuando el maestro salsero quería preparar una salsa, se giraba de espalda, lo preparaba para que el aprendiz no supiera nada. Era una información bajo candado. Hoy la información circula brevemente, también para mal, en internet, en congresos, la gente no oculta secretos, es buenísimo. El cocinero del mañana, el cocinero joven, puede hacer lo que le dé la gana. Tradición, modernidad, una mezcla de ambas cosas. Sobre todo no hay que tener miedo, sobre todo no hay que escuchar a los apocalípticos, a los agoreros, a todos esos que hablan de un pasado esplendoroso que no recordamos y un futuro siniestro porque se va a perder todo. Yo estoy aquí, me he puesto hoy esta camiseta de bichos, de insectos, he estado comiendo insectos, para mí eso es un descubrimiento, es alucinante, los había probado antes, pero nunca en un restaurante de autor con intención. Cómo introducir ese elemento absolutamente único. Hay otros pueblos que los comen, ¿no? En Tailandia, pero sigue siendo una comida callejera, street food, algo informal. Pero construir a partir de ese trabajo único el insecto, algo muy peculiar mexicano, llevarlo a la alta cocina, a una cocina creativa, una cocina de vanguardia, no solo textura, también sabor. ¿Qué aporta? Pues me parece una novedad absolutamente increíble. Yo ayer me comí esto en Pasha, seguramente estaba vivo, jamás había comido un insecto vivo y me pareció muy estimulante porque tenía un sabor, un gusto para mí absolutamente desconocido. Es un simple ejemplo. Hablo de esto porque es lo que me llama muchísimo la atención, pero aquí se están generando condiciones para un movimiento de futuro esplendoroso. Hay un líder, claro, eso es muy importante, Enrique, es súper importante, Enrique Olvera. Hay unos cocineros que se llevan bien, lo he visto. Ayer estuvimos en Sud, una comida espléndida, y en el patio reunidos había cocineros que hoy han estado aquí. También es fantástico que la gente se entienda, que la gente sea cómplice, que compartan. Y luego hay un elemento que es absolutamente importante, que es la complicidad del cliente. Todo esto no funcionaría, dejo como obviedad el producto extraordinario, único, biodiversidad, proximidad, porque me parece que eso son perogrulladas, que todo el mundo lo sabe. Utilizar temporada, utilizar el producto autóctono. Esa reivindicación continua de eso, yo la doy por sabida. ¿Por qué tienes que ir a buscar algo a mucha distancia que no será de temporada ni tiene nada que ver contigo? Por eso no lo cito, eso es lo primero. Producto fantástico, pero una vez hemos superado el producto, hablemos de cocina. Cuando la gente habla tanto de producto, es que no tiene nada que decir de cocina. Cuando alguien dice, ¿tú qué haces? Cocina de producto. Hombre, coño, ¿qué vas a hacer? Ruedas. No comes plástico, comes productos. Solo comes productos siempre. Y las cocinas más tecnificadas del mundo, cuando se utilizan los polvitos mágicos, solo es producto. Es un ingrediente más, ni demasiado importante, ni mucho, ni poco. Es un ingrediente con pocos gramos, pero siempre es una gamba, siempre serán unos guisantes, siempre será un pavo, siempre es producto, siempre. Entonces, hemos entendido que el producto existe, que hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que cuidar a los productores. También esta mañana se ha hablado de una cosa, como el cocinero, el último mono de una estructura. El más importante es el campesino. El campesino es muy importante, pero es el cocinero el que le va a dar la exigencia, el que va a marcar, el que le va a pedir ese producto extraordinario. Házmelo así, de esta manera, esto es lo que necesito.
Por eso que cuando el cocinero es relegado a una situación de comparsa y final, yo creo que es muy poco interesante. Es el cocinero el principio y final de estas cocinas, es el que decide, es el que busca, es el que investiga, es el que indaga, es el que empuja a los demás a construir, porque es el que tiene el riesgo, es el que tiene el restaurante, es el que abre, es el que asume que vayas o no vayas. Decía que yo creo que hay unas condiciones muy favorables para que exista una cocina potente más allá de la cocina mexicana conocida, la nueva cocina mexicana. Es que se necesita, y es importantísimo, la complicidad del público. Tiene que acompañar un público y cocineros, clientes y cocineros crecen juntos. Hablaba hoy con el cocinero de raíz y me decía, no, es que yo me tengo que dirigir a una cierta cocina, a un cierto cliente, a un cierto cocinero, a un cierto comensal. Y es verdad, es cierto, porque yo puedo hablar y dar consejos o ideas o intuiciones, pero la gente que vive aquí, la gente que vive en otro sitio dirá, pero mi clientela es esta y mi clientela no quiere eso. Bueno, hablemoslo. Jamás he visto alguien que entrase en un restaurante con una idea concreta. Quiero un bistec. No, hay una carta. Si ese plato está en la carta, la gente se lo come. Si eso no está en la carta, la gente se lo come. El cliente en realidad tiene muy poca elección. Quien construye, quien diseña la oferta es un cocinero. Y la gente va. Entonces, ¿qué acaba pasando? Acaba pasando que el público cada vez también sabe más, que el público también tiene más intención y más deseo. Estas son cocinas que necesitan de la colaboración de alguien entusiasta, de alguien que quiera ir, de alguien que quiera conocer, que quiera saber. Y ese cocinero crecerá y será mejor, será mayor, será un cocinero adulto con ideas propias gracias a esa ayuda de ese cliente. He hecho un poco una mezcla de todos los conceptos, esa revolución que nació en España, en concreto en Cataluña y el País Vasco a partir de los años 90. Siempre la nueva cocina vasca fue absolutamente determinante y también creando ese caldo de cultivo adecuado para que después los cocineros más jóvenes pudieran seguir cultivando ese suelo abonado para llegar a lo que somos hoy y para llegar a la situación actual, pero desde una perspectiva más lejana, como puede ser de América Latina. Dices, pero esto es un discurso europeo, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Esto es frío, esa tecnología? No. ¿Por qué cocina tecnoemocional? ¿Cuál es la definición de cocina tecnoemocional? Olvidaos del término. El término no significa nada, es una palabra que, como os he dicho antes, no tenía contenido. Y os leo brevemente la definición para que veáis y entendáis de qué estoy hablando. Movimiento culinario mundial de principios del siglo XXI nacido en el Bulli. Está formado por cocineros de distinta edad y tradición. El objetivo de los platos es crear emoción en el comensal, actitud en el comensal, sentimientos en el comensal, y para ello se valen de nuevos conceptos, técnicas y tecnologías. La máquina aquí no vale nada. La máquina aquí no tiene sentimientos, simplemente es la excusa. Esa cocina exhibicionista no nos interesa, no nos confundamos. La tecnología está en el fondo, es lo que sustenta el edificio, pero no es el edificio. Lo más importante no es la tecnología, lo más importante son las ideas, lo más importante son los productos. La tecnología simplemente le damos el uso, es un medio para conseguir un fin. Siendo los descubridores o simplemente los intérpretes. En realidad, cocineros, creadores, cocineros que aportan algo, hay muy pocos, porque es normal. No hay genios en cada esquina ni a cada minuto. Son poquitos, pero las ideas de otros que nosotros recogemos, que nosotros nos apropiamos y las adaptamos a nuestra realidad. Esta cocina, a diferencia de la cocina francesa, que te obligaba a ser francés a la manera francesa, los platos franceses, no obliga a nada.
Puede ser un cocinero mexicano, puede ser un cocinero peruano, puede ser un cocinero inglés y utilizar técnicas y conceptos ya adaptadas a su territorio y a su realidad. ¿Por qué? Porque es ese ruido de fondo, es eso que está debajo de todo, es ese cimiento sobre el que construir y levantar edificios. Pero el cocinero será mexicano, el cocinero será finlandés, el cocinero será donde sea, porque esta cocina, estas técnicas, esas ideas no te obligan a nada, solo te dan, pero no necesitan ni recibo ni obligaciones. Voy muy rápido porque siento si he hablado demasiado deprisa y no se me entiende, pero es que no querría perjudicar a los que llegan detrás, lo siento. Con la actitud de las preparaciones, los cocineros asumen riesgos. Es muy importante. El discurso tradicional de cocina, me gusta, es bueno o no es bueno. Aquí hay más. Aquí hay un elemento nuevo, a poder construir platos que desconcierten al comensal, que el comensal no sepa muy bien qué te están contando, qué te están explicando. Por eso necesita ese comensal que sea capaz de jugar. Si un señor quiere una pizza, no va a un restaurante de vanguardia, se va a una pizzería. Y si entra en un restaurante de vanguardia para comer una pizza, este señor es un gilipollas porque no ha entendido nada. No, es que a veces la gente, claro, va La gente va a los restaurantes y dice, no es lo que me esperaba, coño, haberte informado antes. En Internet es que hay toneladas de información. Si uno se equivoca de restaurante es que no sabe leer, o que es un vago, o que paga otro. Pero si no, uno siempre sabe dónde va. Bueno, asume riesgos. Prestan atención a los 5 sentidos y no solo al gusto y al olfato. Es muy importante la textura. Los elementos, los productos tienen cuerpo, sienten, crujen, son muelles mórbidos, texturas. Además de crear platos, el objetivo es abrir caminos, no solo los platos. Hay mucha gente con capacidad para crear platos, pero nuevas rutas, nuevos senderos. No plantea ningún enfrentamiento con la tradición, muy importante, porque siempre, después de 1000 años de discutir eso, oye, vamos a hacer un encuentro, una mesa redonda, tradición versus modernidad. ¡A la cagar, hombre! Otra vez. No, nunca, jamás, no hay enfrentamiento. Hay complicidad, hay devoción. La vanguardia es deudora de la tradición. Sin tradición no existe modernidad. Asumen un compromiso social, eso para mí es muy importante y es muy importante aquí. Con Gastón lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que la cocina, él lo habla y lo dice con un verso de Blas de Otero, la cocina como arma social. Eso en Europa a veces tiene menos sentido, pero aquí la integración, sacar chavales de las calles, darles una educación, darles una oportunidad. Yo creo que el continente, América Latina, en eso tiene que ser un ejemplo. La cocina como arma social, la cocina como lugar común de encuentros, la cocina como lugar de oportunidades, cooperando con fundaciones, universidades o entidades benéficas. Para recabar conocimiento han iniciado un diálogo con los científicos simplemente para explicar, para conocer, para saber, no los científicos como un encuentro de doctores locos con los cabellos erizados por la electricidad, no. La ciencia como aliada, como amiga, para saber. Pero también con artistas, arquitectos, dramaturgos, novelistas, músicos, bodegueros, artesanos, perfumistas, poetas. Había una imagen, ¿no? Periodistas, historiadores, antropólogos, psicólogos, filósofos, diseñadores colaboran en busca de la supervivencia del producto, importantísimo, en busca de la supervivencia del producto, de un producto mejor, con los agricultores, los ganaderos y los pescadores. Solo quiero deciros una cosa, que es muy sencilla. El futuro es vuestro y el futuro será lo que queráis. Por favor, no lo estropeéis. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.